Hermanos, con gozo ha vivido en una familia de nacimiento de este niño. Con gozo viene en la iglesia, dar gracias a Dios en celebrar el Dios positivo, la conoce por el gozo. Los que estamos aquí en la iglesia nos alegramos porque se va a presentar el número de los del Señor Jesucristo. ¿Qué nombre van a darle todos los días? Si vienen a la iglesia para vivir, que sea bautizado. Los padrinos que piden el bautismo para su día deben darse cuenta de que van a contraer una obligación. La obligación es dedicar a la fe de Jesús. Se dan cuenta de eso, que se van a contraer, dedicar a la fe. ¿Quieres más? Vamos a pasar a nuestro templo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allí
allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, damos inicio a nuestra celebración eucarística en la que estos niños van a recibir el sacramento, los sacramentos del bautismo. Sofía, Alex, Pilar y Andrea van a recibir sus sacramentos en este día del bautismo. Sofía, Andrea, Alex y Pilar, primera comunión y fundación. Vamos a unirnos todos en nuestra fe y a pedir al Señor Jesús que envíe su Espíritu Santo sobre estos niños adolescentes. Sigamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ante Dios nuestro Señor, amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona los pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Pueden sentarse. Primera lectura del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve, dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo. Israel, yo estaré contigo en todo lo que comprendas. Acabaré a tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo. Israel le plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos.
Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, agradeceré tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firmes que los cielos. Todos. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré la dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Todos. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré al juramento que le hice. Todos. Todos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sol refulgente de justicia y esplendor de luz eterna, ven a iluminar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus profetas, de los santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros padres, acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense un momentito, hermanos, en este día 24 ya de diciembre. Pronto ya celebraremos por la noche el nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso, hermanos, que todos los miembros de nuestra comunidad vienen a acercarse a la casa del Señor como un regalo. Todos nos presentamos ante el Señor como un regalo. Hoy, en estos días,
Vamos a decir todos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a favor de estos niños que van a recibir el bautismo, en favor de sus papás y padrinos y de todos los bautizados. Decimos, te rogamos, óyenos, para que por el bautismo que de modo tan admirable nos haces participar del misterio de muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños, a esta niña, y lo incorpores en tu iglesia. Que por el bautismo y la confirmación le haga discípulo a fiel, testigo de tu evangelio. Que después de la vida santa le lleves a gozar en tu presencia. Que sus padres y padrinos sean para ella un ejemplo vivo de fe. Que conserve siempre tu amor a sus familias. Que renueves en nosotros la gracia de nuestro bautismo. Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, Santa Sofía, todos los santos y santas de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que Dios activa al mundo para que en unidad del mío Satanás el espíritu del mal. Y una vez arrancado las tinieblas, nos llevará al reino admirable de Dios, que pedimos que esta niña libre ya del pecado original habite y guía el Espíritu Santo y se hace templo de tu majestad. Por Cristo, Señor. Amén. Vamos a bendecir el agua con la cual esta niña nos saluda. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables, preciosas y sacramentales, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que desde entonces el agua recibiera el poder dar vida. Dios nuestro, que incluso las aguas torrenciales del diluvio primero este nuevo nacimiento de los hombres al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento hiera al pecado que origina la vida. Dios nuestro, quisiste pasar en pie junto al mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberara de la esclavitud de Faraón. Primero el pueblo de los bautizados. Dios nuestro, que iba a ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotara su pesada sangre y agua. Después de su resurrección, a los apóstoles, vayan y enseñan a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira tu iglesia. Abre para ellos la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo es dado aquí la gracia del unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Le pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con él a la vida. Por Jesucristo, Señor. Amén. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de la Virgen María, que padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Ahora decimos todos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Papás y padrinos quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe de la Iglesia que juntos acabamos de profesar. Acerquen a Sofía al bautismo. La cruz. Sí. Acá arriba. Vamos a buscar.
Sofía, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos juntos, bendito sea Dios, que te ha elegido en Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado, te ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo seas para siempre miembro del Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Que esa vestidura blanca sea el símbolo de tu nueva dignidad cristiana. Con la ayuda y consejo de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Póngale su diadema. ¿Me prestas su vela? ¿Su vela? La vela. Reciban la luz de Cristo. ¿Quiénes son los papás? Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás. Toman la vela. Reciban la luz. Tomen la vela. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo, camine siempre como hija de la luz y perseverar verdad a la encuentro del Señor cuando venga el final de los tiempos. Todos así sean. Ese es el compromiso que hacen delante de Dios, ¿verdad? De cuidar de esta niña su fe, que nunca pierda la fe, sino que siempre por su buen ejemplo, su testimonio, con sus primeras oraciones que aprenden de ustedes, siempre va a conservar su fe. Esa es la responsabilidad de los papás y padrinos. El padrino, la madrina se queda con la niña. El Señor Jesús quiso oír a los sordos y hablar a los mudos, que conceda su tiempo a escuchar su palabra y confesar la fe en Jesucristo el Señor. Amén. Vamos a pedir que los padrinos de Alex y también de Pilar y de Andrés se acerquen a ellos. Denme sus velas para que se enciendan.
Hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por esta hija suya, por esos hijos suyos que renacieron ya la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos su Espíritu Santo, a fin de que ese mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su siembra espiritual y haga de ellos imágenes fieles de Jesucristo. Póngale la mano en los brazos en campo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo a estos hijos suyos, por medio del Espíritu Santo, librándonos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre tus hijos el Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y de santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciben por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Reciben por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Andrea, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Decimos todos, te rogamos, óyenos, por estos hijos de Dios que han sido confirmados en el Espíritu Santo, para que cargados en la fe y abundantados en la caridad, den verdadero testimonio de Cristo, roguemos al Señor. Todos te rogamos, óyenos, por sus padres y padrinos responsables de su fe, para que con su palabra y su ejemplo nos ayuden a seguir fielmente a Cristo, roguemos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo, la unidad de la fe y la caridad, para que en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Señor Obispo, y todos los obispos del mundo crezcan y difunda entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los hombres del mundo entero, que tienen un solo Creador y Padre, para que se reconozcan como hermanos sin discriminación de raza o nación, busquen con sincero corazón el reino de Dios, que es paz y gozo en el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que envías a tu Espíritu Santo a los apóstoles, estableciste que por medio de ellos y sus sucesores, ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles. Escucha, benévolo, nuestra oración. Conceda a estos hijos tuyos, que han sido confirmados, participar también ahora de los dones que tu misericordia dispensará al iniciarse la predicación del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entréguenles su Biblia, entréguenles su Biblia, su rosario. Les oramos. Reciban la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, para que sea su inspiración para conocer a Cristo y para hacer obras buenas. Reciban el Santo Rosario, que es la devoción y fe a la Virgen María, nuestra Madre, para que ella nos envuelva con su mano. Dense el rosario. Pueden sentarse, vamos a proseguir por nuestros altares. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Te ofrecemos, Padre nuestro, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías,
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, por los ángeles y los arcángeles y los coros celestiales, te cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Engloria el coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. De rodillas, todos principios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre, Señor Jesucristo. Porque él mismo, en la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, se lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Todos de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, resurrección de ti, ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congree la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, Señor Obispo Miguel Ángel Castro Muñoz, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan la aspersión con la caridad. Ten en cuenta, Señor, a tus hermanos que han recibido el sacramento de la primera comunión y confirmación, para que se establezca la comunión con Cristo y con la iglesia, con todos los hermanos. Ten en cuenta, Señor, a mi hija Sofía, a quien has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, para que inscriba su nombre en el libro de la vida. Ten en cuenta, Señor, a tu hija Pilar, a tu hijo Alex y a tu hija Andrea, que has hecho confirmar en el Espíritu Santo su fe, para que se incremente el amor de Cristo en sus corazones. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, con honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestra vida. Ayúdanos por tu misericordia y vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Todos tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta pecados de la vida, iglesia, por tu concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos en Cristo un saludo de paz. Dios, que quitas el pecado del mundo. Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el pueblo de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Necesitamos a Alejandro, Alex, a Pilar y a Andrea. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para la niña Sofía, que acaba de ser bautizada. Un aplauso. Un aplauso para los padrinos que acompañaron a estos
ahijados. Señor, les ayude a la. Muchas felicidades, Alex. Muchas felicidades, Pilar. Muchas felicidades, Andrea. Y la niña Sofía también. Muchas felicidades. Que el Señor, nuestro Padre, nos siga bendiciendo, nos siga acercando a su casa. Que no sea la primera vez, sino que siempre se acerquen a comulgar el cuerpo de Cristo. Puede ir más. Aplausos a Juan Bautista, el patrón. Tengan todos una tarde feliz, en compañía de su familia. Con todo buen escuetano.
Beneficina, Tajina, Beneficina, Jena. Saya ingin saya jawab jenom jenom yang dibawa asli tinggi kecil, dah dan tinggi. Jangan kaki malu. Siapa pun dia benar pun tak nimbat atau sambat ya pun tak ini. Cara pinjam dia pun tak kita supaya tidak pun tak kita tali kita mesti tak atau sampai lima pun tak kita lima tak kena sampai dengan saya mana pada jangan kita suatu tempat saja. Jangan pinjam nasinya. Kita tali pun tak kita. Tadi ke bikin nasi, segi ya, sampai mana kita juga ya, itu kan apa? Nyoni itu ini, confirmación, primera comunión ya, liturgico. Ni koto no di lo tenaka ta kwara, ni kasa kani, ta kita tenana. Ni kana mura kandira tu ta kumira tu ta sumera tu ta. Ni kanti tara tu ni kana. Jauhnya ni kita sabe yo kana chavi, ni tu sacramento. Yo punya sa tono tako ta tenana. Tenana. Sata ka ko na tu sombre to ta. Theo nhận chỉ có nhà quả xin nụ ta còn cái sự phát triển được có về chị xin nhiều cái tổ áp gì và cái căn nó trở về
Yo como esto, la tomo yo ni que está nada, cuachilo. Cada vez que está con mi queta, se omisa el tío. Se tono cachi, pero si un día se puede hacer algo. No, un pote no nada. Esto se le ha hecho chilo. No, está cuatro sabe. La punta que yo. Tenía la chica ni chica ni chica no. Me cuesta. That's